todo lo relacionado a los procesos de hemostasia, las pruebas de hemostasia en general, para la hemostasia primaria y para la hemostasia secundaria. Vamos a resumir un poco todo como para tener un poco más claro en algoritmos de diagnóstico que nos permitan acercarnos a la patología del paciente. El primer tema que vamos a hablar es qué pasa cuando las pruebas globales están prolongadas. ¿Qué llamamos a pruebas globales? Pruebas globales son aquellas que no están determinando un factor en sí, sino pruebas que permiten corroborar la actividad de toda una vía, formándose finalmente un coágulo o no según la patología. Las pruebas globales conocidas generalmente y las que vamos a hablar ahora son la prueba de tiempo de protrombina, el APTT y el tiempo de trombina. ¿Qué pasa o cuál va a ser nuestra actitud cuando alguna de esas pruebas nos dé prolongada? Lo primero que nos vamos a preguntar es si hay un déficit de alguno de los factores de las vías que cada una de esas pruebas chequea, o una presencia de inhibidores, es decir, o falta un factor, con lo cual la prueba se prolonga porque uno de los factores que debe ser activado no está, o bien hay un inhibidor que actúa sobre determinado factor, todavía no sabemos cuál, o sobre la vía en general, que impide que se forme el coágulo. Y entonces, siguiendo con esta misma línea, las pruebas globales en general, por ahora estamos hablando en general, dan prolongadas. Esto puede deberse a un déficit de factores o a una presencia de un inhibidor. ¿Qué es lo primero que hago? Es una mezcla de ese plasma que da alguna prueba prolongada con un plasma normal en relación 1 a 1. Y acá introducimos un concepto que es muy común en la hemostasia, que es corrige o no corrige. ¿Qué quiere decir? O sea, el agregado de este plasma normal, ¿le dio al plasma del paciente lo que necesitaba? ¿O el plasma del paciente tiene algo que también actúa sobre el plasma normal? Para esto, antes de seguir, aclaremos muy bien. Nosotros tenemos una prueba prolongada. Decidimos hacerle una corrección, lo que se llama una corrección, es hacer esta mezcla en partes iguales. Entonces, en el momento de probar si el paciente tiene un inhibidor o tiene un déficit de factores, repetimos en el mismo proceso la muestra del paciente, la muestra del normal y la mezcla, ¿sí? O sea, volvemos a repetir, no nos quedamos con el dato anterior, sino en esas mismas condiciones repetimos la muestra del normal, la muestra del paciente y la mezcla para poder compararlos en las mismas condiciones. Si la mezcla del normal con el paciente corrige, quiere decir que el plasma normal le aportó al plasma del paciente lo que necesitaba, con lo cual lo que le falta al paciente son factores. Si en el mismo caso repetimos y no corrige, quiere decir que el plasma del paciente tiene algún factor o algo que inhibe al plasma normal, que daba un valor de prueba global normal, ¿no? O sea que ahí hablamos de inhibidores. Ahora vamos a ir prueba por prueba para ver cómo sabemos que corrige o no corrige cuando estoy diciendo los datos. Vamos a repetir lo mismo con todas las pruebas globales. Con TP. Vamos con el TP a ver el porcentaje de TP que da el paciente. Vamos a ver el porcentaje que tiene el plasma normal de ese TP. Siempre estamos hablando TP en porcentaje. Vamos a ver qué porcentaje de TP tiene la mezcla 1 y 1 paciente más normal. Si el porcentaje de la mezcla es semejante a la suma de los dos porcentajes dividido 2, vamos a decir que
corrige. Porque no hay nada, o sea, el plasma del normal le aportó al paciente lo que necesitaba y lo único que hizo fue que la suma, que obviamente es como si hiciéramos una dilución al medio. Por eso sumamos el porcentaje del paciente más el porcentaje del normal dividido a 2 y eso, si es semejante, es que corrigió. Déficit de factores. Si por el contrario ese porcentaje es más parecido al porcentaje del paciente, del plasma del paciente, decimos que no corrigió. Y entonces pensamos en un inhibidor, en este caso, de la vía extrínseca, ¿sí? Ya probamos con el TP, ¿qué pasa con el APTT? Acuérdense que el APTT se informa en segundos. Entonces tengo los segundos del plasma del paciente, tengo los segundos del plasma normal, tengo los segundos de mezcla de paciente más normal, siempre 1, 1, y lo que voy a hacer es calcular un índice que se llama índice de Rosner, que nos permite saber, según este índice, que cada laboratorio debe hacerlo en su propio laboratorio, como muchas de las pruebas de valores normales y valores de referencia, que siempre son convenientes probarlas en los propios laboratorios. El índice de Rosner es los segundos que da el plasma, la mezcla, menos los segundos que da el normal, eso dividido los segundos del paciente. Si es menor al índice de Rosner que yo me puse, en este caso está puesto 10, pero podría ser 0,11, si es menor quiere decir que corrigió. El plasma del normal aportó los factores que faltaban. Si es mayor al índice de Rosner, en este caso índice de Rosner igual a 10, pero podría ser 11 o 12 según el laboratorio, no decimos que no corrige. Y lo mismo pasa con el tiempo de trombina. Recordemos que el tiempo de trombina es una prueba que se informa en segundos y que tiene relación con la vía común, o sea, a partir del factor 10. Entonces, tenemos los segundos del normal dividido, del normal al medio con solución fisiológica, porque yo lo que voy a hacer después es hacer una comparación como si yo hubiera hecho una dilución al medio. Sobre no, y tengo los segundos de la mezcla, de la mezcla 1 en 1 paciente normal, directamente miro si la muestra es mayor, perdón, a los segundos menor a los segundos del normal dividido 2, voy a decir que corrige. Y si la muestra es mayor que los segundos del normal dividido 2, quiere decir que hay un inhibidor que no corrige, que en el caso de tiempo de trombina uno en general piensa en tipos heparinas, que hubiera contaminantes o demás. Entonces, volvemos por las dudas que no haya quedado claro, los segundos de la mezcla son menos que los segundos del normal al medio, quiere decir que corrige. Si los segundos de la muestra son mayores que el normal diluido con solución fisiológica, decimos que no corrige. Bueno, y para terminar, un breve resumen de todo lo que vimos de las pruebas de coagulación. Dijimos que, bueno, que si el ATP estaba alterado, podían ser déficit de factores, inhibidores y demás. Si la prueba global que está afectada solo es el TP y las demás pruebas, incluyendo las plaquetas, son normales, si hablamos de factores, pensamos más, el más común es un inhibidor, es una deficiencia, perdón, de factor 7. Y si hablamos de inhibidor, sí, en la prueba de TP el más común es el inhibidor de factor 7. Uno va a corregir si hay deficiencia, otro no va a corregir si es inhibidor. Y también algo que se va a mostrar como un déficit de factores va a ser la presencia de terapia anticoagulante oral, que a veces no sabemos que el paciente está anticoagulado oralmente. El médico debería aclararlo, pero si llegara a darse el caso, a veces hay que investigar. Recordemos cuando hablamos de TP, que estamos midiendo la vía extrínseca, que los factores que van a estar implicados son el 2, el 5, el 7 y el 10, y que los factores K dependientes son el 2, el 7, el 9,
que es de la vía intrínseca, y el 10. Por eso la terapia anticoagulante oral va a afectar mucho el tiempo de protrombina. Si la prueba global que está alterada es el APTT y las demás normales, incluyendo el recuento de plaquetas, vamos a pensar en todos los factores que tienen más peso sobre la vía extrínseca, ¿sí? Recordemos que en realidad la cascada actual no divide así, pero es práctico para pensarlo desde los estudios y desde las alteraciones. Entonces, los que van a estar afectados si hay deficiencia, es decir, si corrige el APTT, van a ser probablemente el 8 y el 9. También puede haber que haya que ver un problema de enfermedad de von Willebrand, muchas veces ha prolongado el APTT, es medio variable y habría que hacer pruebas de dosaje de von Willebrand, ya lo van a ver. Puede haber un inhibidor específico, ¿sí? De hecho, existen muchas veces inhibidores específicos, sobre todo contra el 8. Cuando hay una terapia de suplementación con factor 8, muchas veces a largo plazo, a veces se producen inhibidores específicos contra factor 8, no generales, sino específicos contra factor 8. En este caso, la prueba no corregiría. Tenemos también el inhibidor lúpico, que es un inhibidor muy común, que también va a dar APTTs prolongados que no van a corregir, estamos en un inhibidor, y tratamientos con heparina, obviamente, que no van a corregir porque la heparina está presente y funciona como si fuera un inhibidor. Si ahora tenemos alteradas dos vías, dos pruebas globales, el TP y el APTT, y la prueba de tiempo de trombina, que es vía común, está normal, y las plaquetas normales. Lo que vamos a pensar, claro, obviamente, es deficiencia de factores comunes. Deficiencias de vitamina K, ¿por qué? Porque son factores de vitamina K dependientes, el 2, el 7, el 9 y el 10. Terapias anticoagulantes orales muy importantes y enfermedades hepáticas, ¿sí? Y acá recordemos, cuando hablamos de factores y cuando hablábamos de las vías, que en las vías es muy práctico hacer un dosaje, si uno puede, un dosaje de factor 5, porque el factor 5 es de síntesis hepática, pero no vitamina K dependiente, con lo cual va a poder ayudarnos a diferenciar un cuadro del otro. Si la alteración es de las tres pruebas globales más comunes, ATP, APTT y tiempo de trombina, podemos pensar varias cosas, entre ellas enfermedad hepática, que bueno, tendría que ver cómo estaba el resto del cuadro, alteraciones importantes del fibrinógeno, es decir, menos de 50 miligramos por decilitro, que afectan la formación del coágulo final en la prueba, con lo cual alargan. Lo que hace las disminuciones muy importantes de fibrinógeno es que el coágulo, estamos hablando siempre de pruebas globales, pruebas que lo que buscan es actividad, por lo tanto se forma coágulo, TP, APTT, tiempo de trombina. Si el fibrinógeno, que es el punto final, que participa del punto final de la formación del coágulo, está bajo, lo que ocurre es que el coágulo se arma y se desarma, se arma y se desarma, por lo cual las pruebas dan más prolongadas. También se hay heparina y en mucha cantidad, cosa que a veces pasa cuando uno toma de una vía central, que a veces la vía central habían pasado heparina recientemente. Bueno, no solamente se altera el APTT, obviamente se altera el tiempo de trombina, es una prueba perfecta para detectar si hay heparina. Directamente puede dar incoagulable, pero si la cantidad de heparina presente es muy alta, también el TP va a dar alterado. Si todas las pruebas están alteradas, ¿sí? O sea, TP, APTT, tiempo de trombina y plaqueta. Estamos hablando de pruebas que se pueden hacer en todos los laboratorios en general. Podemos pensar que estamos frente a una coagulación intravascular diseminada. Entonces ahí haremos PDF si podemos, dímeros D sería muy bueno, y una prueba muy difícil que no la hacemos generalmente, que es monómeros de fibrina. Todo está alterado por consumo, por lo cual dos datos que van a ser muy interesantes, esto igual vamos a ver más adelante, es el fibrinógeno y las plaquetas. El fibrinógeno y las plaquetas son dos datos que empiezan a bajar de manera muy importante cuando se instala una coagulación intravascular diseminada. Si la alteración es solo del recuento de plaquetas, no del tipo de plaquetas, ni de la función plaquetaria, sino del recuento de plaquetas, por eso digo que son pruebas que hacemos en todos los laboratorios, hay que preguntarse si estamos frente a una pseudotrombocitopenia, como ya vimos antes,
si el problema es una baja de la producción o es un aumento de la destrucción. Y ahí veremos hacia dónde dirigimos el estudio. O sea, si la sobrevida plaquetaria está disminuida, podemos pensar que es un cuadro autoinmune, podemos entonces pensar en IgG plaquetaria, haremos los estudios correspondientes. Si pensamos que el tema es la producción, obviamente buscaremos cómo están los megacariocitos, los megacardioblastos en médula ósea. Finalmente, todas las pruebas globales son normales y el paciente sigue consangrado, podríamos pensar, estamos hablando de que hicimos muchos estudios antes porque no es tan común, pero podríamos pensar en un déficit de factor 13. Acuérdense que el factor 13 es el que participa de la transaminación y es el que pasa la fibrina soluble a fibrina insoluble, soluble a insoluble. O un déficit de la alfa-2 antiplasmina, un inhibidor de la plasmina en la fibrinolisis, quiere decir que si está aumentada la plasmina está aumentada la fibrinolisis, nadie la frena, por lo tanto el paciente va a sangrar. Otras pruebas que podríamos hacer son, para otras determinaciones, sería si uno hace un tiempo de sangría y está alterado con el resto de las pruebas normales, entonces ahí ya me voy guiando hacia alteraciones propias plaquetarias. Lo más importante que les tiene que quedar claro de todo esto es que todo lo que nosotros hacemos con los pacientes, todas las determinaciones son como una foto, por lo cual nosotros tenemos que hacer varios estudios del paciente como para poder decir si eso que estamos viendo está alterado o no. Es decir, en algunas patologías es muy claro porque viene acompañado de una clínica muy frondosa, pero por ejemplo, cuando hablábamos antes de la coagulación intravascular diseminada, y les dije que el fibrinógeno y las plaquetas van disminuyendo, yo no puedo saber si disminuyen si no hice un recuento de plaquetas y un fibrinógeno previo a que se instale el cuadro. Entonces, cada determinación es como una foto, pero nosotros vamos haciéndolo periódicamente con alguna lógica, acordándonos de la vida media de los factores, o sea, si vale la pena hacerlo cada 24 horas, cada 48 horas, según lo que estemos estudiando, para poder ver cómo va evolucionando el paciente desde el punto de vista de coagulación, como pasa con el resto de las determinaciones de laboratorio.